Buenas amigos, este es su programa Agenda Económica. José Manuel Luna Valiente, Andrés Terrero Alcántara y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán con ustedes en esta hora del programa, La Diferencia, programa de 9 a 10, siempre, todos los días. Buenas. Muy buenas, don Ezequiel, muy buenas, don Andrés, bienvenidos. Buenas a todos ustedes, señores. Bueno, un día particular y muy especial. Es un día particular. Un día especial. Sí. Y con historia también. Sí, con historia. Diferente. Porque un día como hoy, en el año 1996, el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer firmaron el Pacto por el Frente Patriótico. Ajá. Un día como hoy, 2 de junio del año 1996, hace 20 años, ¿no? Eso es en el, sí, en el periodo 19 años. del 16 de mayo a lo que era el periodo de la segunda vuelta que iba a haber. Es correcto. Exactamente. Que fue la primera vez que hubo dos vueltas. Exacto. En el cambio constitucional que hubo en el 94. Sí, por eso es especial, porque un día como hoy... Ese fue el actual Palacio de los Deportes. Exactamente. Que fue un domingo, ¿eh? No recuerdo si fue un domingo. ¿Fue un domingo? Sí, creo que sí, fue un domingo. Bueno, pero ya sabes que en el Palacio de los Deportes, un día como hoy, el día 2 de junio de 1996, los dos grandes líderes del PLD y del Partido Reformista Social Cristiano firmaron lo que nadie se imaginaba. Sí, Era un frente. ¿Recuerdan la foto? Claro, la foto con las manos agarradas, y ahí estaba el presidente Leonel Fernández, que era el candidato a la presidencia de la República, persona que la gente jamás pensaba que iba a ser presidente, porque el doctor Peña Gómez tenía todas las de ganar. Exacto. Pero en ese momento el eslogan del presidente Balaguer era cerrar el camino malo, y realmente cerró el camino que para él era el malo, y realmente quizás hoy está pasando algo, o ya pasó, que es la firma de correcto, la derogación, o sea, la aprobación de la ley por parte sí, pero antes de la aprobación de la ley, no, pero escúchame, de algo que también es algo que nunca se había visto, nunca se había hecho, que se está complaciendo un pueblo que increíblemente está pidiendo la reelección. Eso no había pasado nunca. Claro, o sea, pero hay otro elemento, quizá hoy sea, así como el día D de Normandía, hoy sea un día único en la historia republicana del país. Y te añado, para que concluya tu comentario, un día como hoy, algo que nunca había pasado en 30 años en política, el PRD y el PLD se unen no para aprobar una ley. Hay un acuerdo. Eso todavía no está. Sí, pero hay un acuerdo político. Hay un acuerdo político, claro. Y hay un pacto y hay un documento. No está publicado. O sea, es especulación todavía. No. Hay un acuerdo, inclusive pero eso lo dices tú, lo dice Andrés, pero todavía no está publicado. Pero lo dijo el vocero del PRD en el Congreso, dijo que ciertamente si hay un acuerdo, no para aprobar la reforma, porque si es para aprobar la reforma, no, el vocero de los diputados. No, pero es que el acuerdo ya se había anunciado. Porque el vocero del PRD, Víctor Gómez Casanova. El vocero de comunicación. Sí. Pero el vocero de las cámaras, bueno, le pasa Rudy González. Óyeme, ¿de qué sentido tiene aprobar, sí, una reforma para la reelección, si el PRD no va a apoyar a ese presidente, ese candidato? Claro. No tiene ningún sentido. Claro. Lo importante es lo siguiente, tú dices que en 30 años nunca había ocurrido esto, o sea, estamos en el gobierno de lo que nunca se ha hecho. Se suma eso a lo que tú planteaste del acuerdo con el partido fundado por Juan Bosch. Pero ahí viene esto. Con todo. Mira interesante, porque mucha gente está hoy criticando de que el PRD
esté haciendo una alianza, de la forma como lo quieran ver, con el PLD. Y cuando el Partido Reformista lo hizo en el 96, era lo más difícil. Porque el Balaguer sí era antagónico frente al PLD. Sí. Óyeme. Sí. Pero el PLD, que es un desprendimiento del PRD, lo más lógico era que pudiesen en un momento determinado fusionarse. Y yo, recuerden, que hace más de 7 meses dije que el PRD iba a terminar aliado en estas elecciones. Pero yo no estoy de acuerdo con contigo el en el PLD. término antagónico del PLD. Era antagónico con el PRD. Bueno, pero está bien, pero acuérdate que Balaguer era antagónico con el PRD, antagónico con Peña Gómez. Pero Juan Bosch hasta le devolvió una condecoración a Balaguer, o sea, pero ya habían cosas. pero en términos de partido no eran antagónicos, porque incluso ya venían llevándose muy bien, porque recuerda que Danilo Medina era presidente de la Cámara de Diputados del 90 al 93. Sí, sí. Y ya habían acercamientos como partido. Está bien, pero la lógica decía que quien más debería fusionarse o aliarse era los dos que son PRD, porque el PLD hubo un desprendimiento. Que la lógica también indicaba ahora, y yo creo que no le dejaron en ningún otro camino a Miguel Vargas Maldonado, a Miguel Vargas, es que se supone que el PRM y el PRD, bajo las circunstancias que estaba ocurriendo con el PLD, iban a fusionarse, a aliarse para llevar una candidatura unida junto con la convergencia que fueren para enfrentar el... Pero no era tan fácil aliarse mientras Hipólito Mejía tuviese incidencia en un partido. No era fácil y mucho menos lo hicieron mucho más difícil. Exacto. Porque pero todos los insultos en todo momento lo que hacía era separaba más la posibilidad de que eso ocurriera. Y lógicamente esto es política. Pero Esto a es un partir problema de de ellos negocio. ponerle PRD mayoritario, el PRD, ya a partir de ahí hay una Ya, claro. hay antagonismo. Pero mira, Ezequiel, el problema es que las críticas vienen todos. Esto es política. No es que está hablando de negocio, porque la gente lógicamente dice, bueno, ¿cuánto le pagaron a fulano? ¿Cuánto le dieron a esto? Esto es política. Sí. La política es circunstancias. Y ahora, pues mira, el PRD no iba a sacar votos suficientes para mantener una presencia honorable. No. Para mantener el 5%, pero no, que no es quise la decir, repartición pero no quise decir eso. No, pero no me hable, pero tampoco sea tan una chulo. presencia honorable. Eso pero no sea tan ese suave. Es mi concepto. O sea, eso también es parte de tú mantener vigencia, porque tú sabes que si tú no recibes los 400 millones y pico de pesos que tienes que recibir con el 5%, pierde incluso poder de hacer inversiones, de tener influencia. Y pierde la gente. Tu candidato, y pierde la gente. Hacer publicidad. Y esto, óyeme, y esto no es un pacto necesariamente para posiciones. El presidente Medina ha pedido un gobierno de unidad nacional. Entonces, ¿qué es unidad nacional? Esto mismo. Bueno, mira, unidad es nacional. Muy estratégico, hay proyectos, hay reformas, hay un plan al 2030 que tenemos que concluir. Pero hay consenso sobre todo. Consenso en esas cosas. O sea, entonces, y también hay posiciones. ¿Por qué no? Pero yo creo que el tema va más a lo que plantea Andrés, que es un elemento evidentemente de situación estratégica política y de decisiones políticas. Hay un pacto, hay un acuerdo que está basado en el mismo tipo de acuerdo que llevaron al PLD a solucionar su crisis. Hay un mantenimiento de candidatos en una serie de puestos que van a tener que luchar contra los mismos candidatos que puedan emerger dentro del mismo PLD. Estemos claros, ahora puede haber una bonanza en cuanto al entendimiento, pero cuando vengan las precandidaturas también se va a negociar. Y los que están ahora van a seguir negociando. De todas maneras, y por eso hay un acuerdo. Como dices tú, o sea, el PRD va a pedir o a exigir algunas posiciones congresuales el mantenimiento de los municipios no tienen sus alcaldes. Bueno, pero tal vez no todos. No todos, pero ahí pasó, ahí se puso la misma cláusula que tiene el mismo acuerdo del PLD. ¿Quién tiene más ahora mismo? En función, sí, exacto. ¿Quién tiene más ahora mismo, el PRD o el PRM en términos de presencia congresual? El PRD. ¿Qué quiere el PRD? No mantenerse, por lo menos mantenerlo. Que el PRM no venga avasallando ahora. Y si iba a las elecciones, corría el riesgo de perderlo. Exactamente. Pero está la nota. En el acuerdo firmado entre los dos líderes y todo el comité político, está esa brecha. O sea, lógicamente tal cosa, excepto en que... función de favoritismo o de un candidato... de un candidato que tenga mayor fortaleza o que pueda realmente propiciar la victoria de ese frente o de ese gobierno de unidad nacional. O las alianzas. Ahora, vamos a hablar un poco del gobierno de unidad nacional. ¿Cuál es la ventaja o tal vez
la coherencia. El presidente está consciente y nosotros acá en el programa, a través del tiempo, hemos dicho precisamente que hay decisiones del país, nacionales, que no puede sencillamente tomarla el presidente, simple y llanamente porque él es el presidente, que tienen que involucrarse a la sociedad completa, incluyendo la oposición política. Claro. ¿Entiendes? Entonces el presidente, mirando eso más allá de la acera, como dicen, está buscando precisamente un gobierno de unidad nacional para poder lograr esas cosas que el país está necesitando, esas leyes, esos pactos, para poder avanzar. Porque si no, siempre va a haber que cuando el presidente quiera tomar, por ejemplo, el pacto fiscal, el pacto fiscal va a decir la oposición una vez, ay, que eso es más impuestos, que el PLD es un partido fiscalista, etcétera. ¿Qué se está buscando? Mira, este es el pacto fiscal que se necesita. Las fuerzas políticas de oposición y todas, los empresarios, los sindicatos, las cooperativas, todos tienen que unirse a hacer un pacto fiscal que pueda llevar al desarrollo de la nación. Correcto. Entonces eso es un gobierno de unidad nacional. Claro. Bueno, yo tengo unas ideas aquí, pero quisiera expresarla con un poquito más de tiempo, quizás en el segmento siguiente, pero el tema del gobierno de unidad nacional para mí es un tema eminentemente político, no de realizaciones. Yo no quisiera verme, Ezequiel y Andrés, en la experiencia que hemos tenido nosotros en agenda económica, asumiendo una serie de posiciones en pro de un tipo de gobierno que aspiramos, que hemos visto cómo puede ser este mismo gobierno en la continuación del próximo periodo. Porque entonces en el periodo siguiente habrá menos cabezas. Posiblemente. Vamos a un corte. Bien, seguimos amigos televidentes, estamos comentando una serie de situaciones políticas interesantísimas que suceden hoy en la República Dominicana. Nos acompaña don Ezequiel Molina y don Andrés Terrero, como siempre, en Agenda Económica. Colegas, hablamos al final sobre el tema que planteaba Ezequiel, que es un tema importante que debemos desarrollar y los criterios que tenemos cada uno de nosotros sobre un posible gobierno de unidad nacional. Yo creo que el presidente Danilo Medina, a raíz de los sucesos y los eventos acaecidos en el PLD en el último mes, desde el 19 de abril hasta la fecha, cuando se reunió aquel famoso comité político que votó 23-12, bueno, 23-11, porque hubo un voto que no se ejerció, entendió, y según las encuestas que hacen al presidente descender un poco, y es la realidad en cuanto a su popularidad, y entiende que la estrategia, luego de finalizado el proceso interno del PLD y los acuerdos, que increíblemente poca gente sabe cuáles fueron los artífices de convencer al presidente Fernández de que depusiera una serie de actitudes que mucha gente quería que asumiese. Inclusive se habló hasta de división y habían grupos que estaban a raya con el tema de la división y gente que la gente no pensaba que podían ser los que podían motivarlo, como el caso del mismo Félix Bautista, que fue uno de los artífices de las negociaciones finales entre todo el mundo, a pesar de que no levantó la mano muy alto dentro del Congreso. Visto esto, el presidente asume una posición a la ofensiva con el tema de un gobierno de unidad nacional como una estrategia de recuperar popularidad y de mantener en alto, a raíz de que un candidato del PRM como Luis Abinader está lanzado a las calles, está lanzado también a sus acuerdos, está capturando posibles adeptos y el presidente Medina se perfila como el aglutinador de nuevo, como a través del PLD, de otras alianzas electorales. Pero dentro de esas alianzas ya vemos que hay una escisión. El Frente Nacional Progresista de la familia Castillo acaba de renunciar de pleno a esa alianza. No solamente salió del gobierno, sino que ya sale en su apoyo total al partido de gobierno. Lo que hace ver, y evidentemente que no hay muchas opciones porque queda el Partido Reformista, queda la estructura, quedan otros partidos pequeños, queda Moda, quedan los otros. Habrá que ver qué pasará con el partido del candidato
Moreno, si va a ser o no aceptado o aprobado por la Junta Central Electoral, que le está dando. Sí. Vamos a ver cuándo, si cuando estén llegando las elecciones o qué. Pero también hay pasos fatales que la Junta tiene que emitir ya un juicio. Yo no creo mucho en el tema de los proyectos de unidad nacional. Nosotros hemos tenido muchos proyectos de unidad nacional. Si es en base, como se ponen en todos esos acuerdos, que vamos a apoyar el famoso estribillo en base a un plan de desarrollo nacional, todo eso es plepla. Eso en la práctica no es así. En la práctica es, ¿cuál es? Manténme en el poder, dame esto, consígueme contratas, dame un ministerio, dame un viceministerio, colócame como cónsul, colócame como embajador. Esos son los pactos por la unidad de este país, señores, vamos a estar claros. Aquí los temas centrales están siendo manejados de una manera que los pactos pendientes, el pacto eléctrico, va a terminar en un acuerdo comercial eléctrico. Me excusan. Y no creo que en lo que quede de gobierno. No, sí, se va a terminar. El pacto laboral está en ciernes. Yo creo que ya entre Ezequiel, nosotros tres, ya tenemos lo de pacto fiscal, se nos gasta en la cara, los ojos dicen pacto fiscal. Entonces, todo eso, pacto fiscal está para el próximo periodo. El presidente lo dijo en Panamá, en su reunión. No me hablen de pacto fiscal. Pero los pactos importantes están pendientes. La gente que está haciendo acuerdos por un gobierno de unidad nacional no le interesa ni le importa ese tipo de pacto. Le interesa poder por poder y mantenimiento en el poder. Eso está claro y la gente lo sabe y lo entiende. Ahora, cuando usted dice en qué punto usted puede sacrificarse dentro de ese gobierno de unidad nacional, entonces ya eso es otra cosa. Pero mientras tanto, vamos a ver la misma cosa. Este es un tema que a partir de ahora se va a convertir, como lo vivimos nosotros en agenda económica, en el periodo 2011-2012, va a ser un tema mediático puramente a nivel político. ¿Quién vende más? ¿Quién convence más? ¿Quién perjudica más? Aquí hay un elemento adicional, muy interesante adicional. No van a estar los castillos sacando expedientes del mundo de las drogas o acusando a un presidente de estar con Quirino, porque el candidato es Luis Abinader, que tiene muy pocas cosas. Quizás lo único que se le puede enfrentar a Luis Abinader es que está en contra de la sentencia 169 sí, y que tiene una posición dubitativa, que está en la prensa. Entonces los gobiernos de unidad nacional son sofismas para mí de orden político. Yo creo que el presidente Medina tiene la capacidad de seguir haciendo, como él lo está haciendo, dentro del PLD, grandes cambios en la sociedad dominicana. Ahora, lleva tiempo. No me gustan ni me atraen estos tipos de pactos. Los pactos son políticos para llegar al poder. Ahora, y termino mi comentario, mantener a gente, lúmpenes, rémoras, dentro de la estructura de gobierno, sin ningún tipo de aporte ni de valor agregado, y no menciono nombres, pero los conocemos, los que están por el Partido Reformista, su actividad netamente es política. O sea, cuando tú sumas cuál ha sido el valor agregado dentro del PIB por cada tipo de acuerdo, inexistente. Mira, yo pienso que, yo no pienso, yo estoy seguro que estoy equivocado, que estoy contrario a tu planteamiento. ¿Y por qué? Porque el presidente Medina, cuando plantea la necesidad o el deseo de hacer un pacto, un gobierno de unidad nacional, que aquí siempre, como tú dices, se ha hablado. Hablo de los otros, perdón. No, está bien. Por eso especifiqué pero el criterio del presidente. Pero el presidente es el que va a moderar eso. Es el que va a estructurar eso. Y te lo digo por lo siguiente. En la forma en como decía Ezequiel, que el pueblo pedía la reelección del presidente, que eso es lo que nunca se había hecho, ¿verdad? Pero es verdad, recuérdate cuando hablamos, si el presidente Medina, yo decía, el presidente Medina dice que tiene 80%. No es lo mismo en estos momentos que cuando sea candidato. Y yo decía, si es candidato, baja. Y bajará 55 o 60%, pero gana. ¿Se acuerdan? Pero realmente lo que ha pasado te dice que él tiene la popularidad. Y te voy a decir por qué. Pero antes de eso te digo, si él ganaba como quiera y ya le están aprobando la reforma, no tiene por qué decir que es un gobierno de unidad nacional, no, pero lo está diciendo. Entonces hay muchas cosas y muchas reformas y muchas situaciones de país que deben comprometerse la gente.
deben comprometerse los empresarios. Por ejemplo, los empresarios van a invertir menos en esta campaña electoral. Menos, casi nada. ¿Por qué tienen que invertir? ¿Va a ganar Danilo Medina en las elecciones? ¿Por qué hay que promover a más nadie? ¿Por qué hay que darle dinero a Abinader si no va a ganar las elecciones? ¿Por qué? Porque hay que darle dinero. Porque yo tengo que ponerle para que sepan que... No, tengo que darle a Danilo Medina porque va a ser presidente de la República. Entonces, las elecciones van a tener menos costos económicos y menos traumáticas. Pero además, me puedo comprometer a hacer cosas con ustedes, con todos, con los políticos, con los comerciantes, con los empresarios, con la gente, al margen de las posiciones del consulado, de embajadores, del ministerio, que eso también va. ¿Va? ¿Y qué va? ¿Por qué? Porque ojalá que lo que estemos planteando sea posiciones de consenso en qué, en calidad, en que el que vaya a un puesto público tenga la calidad suficiente. Claro. Y los recursos, desde el punto de vista ético y morales, que necesitan, que se supone que adornen un puesto, que lo adornen el puesto, para que la gente diga, qué bien está ese puesto, qué bien cuidado está ese puesto. Esas son las cosas que deberían, se supone, que hacer. Pero yo pienso que sí, que ahora tenemos la oportunidad de hacer una transformación. 4 años no es mucho, pero 8 años va a ser suficiente para tú, como gobierno, hacer lo que nunca se ha hecho. Bueno, yo te voy a robar una idea porque la pensé, pero ya tú la dijiste y tengo que decirlo así. Igual no estoy de acuerdo en lo que dice José Manuel, pero hay que respetar el criterio de él, porque lógicamente él lo está diciendo por lo que ha sido la historia política de la República Dominicana, que todo aquel que ha hablado de gobierno de unidad nacional, eso ha sido sencillamente panfletario, no ha sido de manada. Eso yo te reconozco eso. No solamente panfletario. Yo te reconozco eso. Y más que un gobierno de unidad nacional, es un gobierno de repartición nacional lo que ha habido hasta ahora. Estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que voy a robarle la idea, porque así tengo que decirlo, es que el presidente Danilo Medina, como todo el mundo sabe que va de robo, no necesitaba decir eso, pero se está cuidando de ser triunfalista y de ser arrollador. Y lo que busca precisamente es decir, mire, aun cuando las encuestas dicen que puedo ganar, lo que quiero es un gobierno de unidad nacional. Por lo mismo que dije, se necesita en República Dominicana un gobierno que impulse leyes y ejecuciones que no necesariamente comiencen la oposición en todos los sentidos, a comenzar a ser parte mediática en contra de eso. Y finalmente no se logra nada. ¿Entiendes? O sea, entonces, eso es lo que a mí me está, en cierta manera, agradando. Creo que nos están haciendo señas para un corte. Para no prolongar el coso ahora, vamos al corte comercial y venimos ahora. Amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. José Manuel Luna Valiente, Andrés Terrero Alcántara y un servidor Ezequiel Molina Lizardo siguen con ustedes. Entonces, decíamos que yo creo que es el momento, José Manuel, para que verdaderamente haya un gobierno de unidad nacional. Y hablamos del pacto eléctrico para que no sea un pacto comercial, hablamos del pacto fiscal que se va a necesitar prácticamente desde que arranque el próximo gobierno. Sí, eso va a llevar 2 años. Prácticamente, pero debería no durar mucho. Debería discutirse incluso el pacto fiscal desde enero del próximo año. Estarse discutiendo que sea debajo de la mesa, que no sea público, porque el próximo gobierno debe empezar el 1 de septiembre con un pacto fiscal, con una nueva reforma fiscal integral. Mira, Ezequiel, escúchame. Para un candidato en este país hay 2 sectores que no se tocan en un proceso eleccionario. No, pero no. ¿Cuáles son? Pero espérate, los 2 sectores, ¿cuáles son? Mira, a mí que nadie se meta
Yo te lo digo porque yo tengo información de un gran proyecto del gobierno en el sector transporte que no se va a tocar hasta que pasen las elecciones. Bueno, son áreas sensitivas. Pero precisamente, pero por eso mismo, pero precisamente entonces, las José áreas Manuel, sensitivas. Entonces el pacto fiscal no se va a discutir en la transición, señores, la negociación va a durar. No, espérate, ni siquiera hablé de transición, hablé de que por debajo de la mesa, o sea, de manera no abierta, dice que vayan trabajando, debería comenzarse a trabajar el No, pacto fiscal. están trabajando. Ya hay un anteproyecto de ley sobre el gasto tributario. Pero para que incluso Hacienda tiene encargado un estudio costo-beneficio de todas las leyes. Sí, lo voy a poner tarde. El 1 de enero del 2017 debería empezar ya en ejecución una reforma fiscal integral, ya aprobada y todo. ¿Por qué? Porque se va a necesitar lo que hemos dicho en Agenda Económica. Bueno, hay ensayos ya del CRES. Aquí la economía. Hay otros ensayos más. Sí, que tuvimos recientemente Ernesto Selman y le dije que tenía que volver al programa porque teníamos que hablar de la propuesta de ellos, que a mí personalmente no me gustó porque la vi muy simple, la vi muy simplista, ¿verdad? O sea, pero ese es su criterio. Ahora, lo que digo es, con lo que hemos dicho acá, el país necesitará, y la economía lo puede generar, unos 650.000, mínimo 600.000 millones de pesos de ingresos fiscales, de ingresos tributarios. Eso independientemente de que de donaciones, de otros ingresos. 600.000 pesos, millones, porque no puede ser que aquí el presupuesto siempre se haga basado en que hay que coger 3.000 millones de dólares, poner otra vez más bonos soberanos. Pero ¿tú sabes cuál es el incremento que tú estás diciendo? Sí, yo sé lo que. Yo sé que tú sabes. Yo sé lo que estamos hablando de un 20% un 20% de presión tributaria. De lo que tenemos actualmente. No, del presupuesto. Del presupuesto, lo que tenemos ahora. No, pero el de presión tributaria es un 20%. Bueno. Ahora tenemos casi menos de un 14%. No, pero nosotros vamos a brincar de un 14 a un 20. Pero escúchame, no es que yo vaya o quiera o no quiera brincar. Yo estoy diciendo la necesidad. No, correcto. Yo estoy diciendo lo que va a pasar en 2017. No, los requerimientos. Estoy diciendo los requerimientos actuales. La necesidad es un 6% del PIB. Ese es el número. Adicional. Eso mismo. O sea, de ingresos tributarios para obviar el tema del financiamiento. Entonces llega a un 20 y podrá ser a partir de ahí cuáles son las exenciones fiscales. El presupuesto de este año son 430.000 millones en ingresos tributarios de aduana y de DGI. Está hablando de y el resto es donaciones pero y financiamiento. 650.000 para que no tengamos que coger dinero él está aumentando 200.000 millones. Y podamos comenzar a bajar la deuda pública. Vamos a proyectarla a 30 años, bajémosla a 30 años, no importa. Pero hay que hacer un pacto de nación que lleve todo eso, José Manuel, y para eso se necesita un gobierno de unidad nacional. Sí. Que sea panfletario o no sea panfletario, que lo hayan sido o no lo hayan sido, eso es otra cosa. Mira, aquí en el tema fiscal, y yo particularmente estoy trabajando en un ensayo sobre el tema, aquí sobre este tema hay un elemento que hay que tomar en cuenta, que tiene que ser absorbido por el próximo gobierno y no podemos darle más de larga. ¿Cuál? Y es el tema del déficit no financiero del gobierno. Me refiero al cuasi fiscal. El monto de los certificados emitidos en el cuasi fiscal, desde la absorción de los activos, de los pasivos que dejó el rescate de los bancos. De Baninter. Bueno, Baninter, Mercantil y Bancrédito. Fueron tres. Bueno, Baninter, sí, exacto. Fueron 55.000 millones de un fuetazo, ¡pum! Baninter. Y llegó a 85.000, pero eso está en 320.000 millones. A eso, más lo que ha costado. Más lo que ha costado en intereses y en el presupuesto, que ya suman 20, 25.000, 30.000 millones en este presupuesto para este año, que tiene que ser, en vez de que el Banco Central los emita directamente, lo absorbe el presupuesto nacional y paga los intereses, porque se usa para pagar los intereses. Ahora, eso va a tener que tomar una gran decisión, y la única decisión posible desde el punto de vista financiero es el mercado de capitales, el mercado de valores. O sea, transferirlo, convertirlo en un bono soberano de largo plazo, que lo compre la China, lo que fuese, pero hay que hacerlo y hay que desficharlo. Y si eso tiene un impacto sobre el endeudamiento nacional, que lo tenga. Pero tiene que tenerlo. Pero lo sincerizamos. Ahora, exactamente. Ahora, hay que sacarlo de ahí del Banco Central y dejar esa pérdida. Y convertir entonces y apoyar con más políticas públicas, como bien dice Ezequiel, en ese gobierno de unidad nacional, políticas públicas hacia el tema de inversión extranjera, hacia atracción de capitales. Pero ese es precisamente uno de ellos. Por eso te estoy diciendo que la visión de Danilo Medina sobre el gobierno de unidad nacional es
increíblemente acertada. Oye, ¿por qué? Sí, pero que eso Mira, se colige José con el Manuel, tema. tú hablaste del sector transporte. Que hay que hacer algo con el sector transporte, que hay un monopolio Bueno, pero a todos los niveles. pero el gobierno, transporte de el carga gobierno, y el transporte gobierno, de pasajeros. el gobierno tiene un proyecto muy importante que lo ha tenido que Pero meter espérate, dos veces José abajo. Manuel, es que un partido, porque esté en el gobierno, no se puede echar todo ese problema encima. Pero no, ¿Por pero qué? yo te lo dije. Porque Bueno, pero ahí porque pierde viene. el poder. Pero yo te lo planteé, Ahí y es un viene. tema Pero- sensitivo. La pero- concertación, no es una, Pero una precisamente concertación viene el nacional. gobierno de unidad nacional. es lo Vamos a que llamarle te estoy diciendo. concertación nacional. Pero hay otras cosas más. Hay muchísimos otros problemas. José Manuel, el problema de salud. Pero hubiera el problema de aquí de salud. hubiera un problema de hubiera unidad un gran nacional. gobierno de unidad nacional, porque cada vez que él quiere unidad nacional, él para la 27 de febrero. Escúchame, ¿Quién? el problema, Hubiera. el problema forestal de este país, el problema de Loma Miranda, por ponerlo así, también un problema de unidad nacional. Porque es que aquí el problema es todo el problema sistema el mediático. problema de minería en sentido general. También. También. Yo tengo un tema, por cierto, si me dan chance en este programa de hablar de lo de No, no, Bausita, hay porque, mucho tema. porque la verdad, Pero Bausita, por que ejemplo. quisiera yo exponer mi punto de vista al respecto. Por cierto, muy malo ese comunicado de Sierra, el que publicaron ayer. Sí. Que al final decía, y le vamos a dejar a la zona un No, hotel de 10 eso, pisos. No, porque eso es desesperación. Yo no entiendo. No, pero el Eso es gobierno le respondió de una vez, ¡pum! Pero eso es desesperación ante una especie que para mí, y no quiero todavía entrar ahí, para mí hay algo de abuso ahí. Sierra Bauruco, Sierra Bausita. Sí, Sierra Bausita. Sigamos. Pero lo que te decía, entonces, hay muchas cosas en este país que hay que resolverlas en unidad nacional. Sí. Para que las campañas mediáticas de la oposición o de un sector empresarial o de un sector sindical no comience a fuñir la vida. Sí. Porque que hay un problema de que tú dices, pero no lo hacen. Oye, no lo hago porque lamentablemente yo no puedo con ese sector yo solo como gobierno. Porque Mira, con Ubiere no puede nadie. Mira, está Con demostrado. Ubiere aquí no puede nadie. Mira. Un AMET no puede con cualquier carro público. Pero aquí, si no señores. pueden con un Fadul, ¿cómo van a poder con Ubiere? No, pero no mencionemos a Fadula ahí. No se va a entregar mañana. Exacto. Digo, en esta semana. No se va a mencionemos a entregar. Fadula ahí porque también han querido, eso es un error de AMET y de la policía hacer lo que hicieron. Lo manejaron mal. Sí, sí. Lo eso- manejaron muy mal. Deberían destituirlo a los dos. Sí. Al de AMET y al de la policía. Entonces, a los dos A los dos, al director de AMET y al jefe de la policía tienen que ser destituidos porque eso es un abuso de ellos dos, No. meter eso en las redes sociales. Y también los dos AMET también hay que destituir. Bueno, ellos son Porque ellos tenían que actuar. Exacto. Y no llevar a ahora crear- la obediencia a ese señor. no crearle un problema al ministro como que él tiene que ver con eso. Ah, porque le pisaron un pie. No, pero Sí, imagínate. pero deberían ser, mira, responsablemente lo digo, deberían Oye, ser destituidos había el jefe de había AMET que y esposarlo. y el jefe de la policía. Había que esposar a ese joven y Claro, y llevarlo a la policía. someterlo y ya. Y ya y tú que lo responda, tú lo entregabas por sus ahí. hechos. Claro. Que responda por sus hechos. Vamos al tema. Sea Mira, quien sea. Mira. Entonces la unidad nacional se está necesitando en muchos sectores, José Manuel. En el eléctrico, es obligatorio. Eso no es un pacto así simplemente, como tú dices. Es un problema de unidad nacional. Es un pacto de conflictos. El problema fiscal es un problema de unidad nacional. El problema de transporte es un problema de unidad Intereses nacional. en conflictos. Mira. El problema de la seguridad social es un Sí, problema de unidad que nacional. requiere una modificación Claro. profunda a la ley. Pero miren, señores. Claro, el señores, problema de la exportación minera de este país es un problema de unidad nacional. Señores, aquí es el más, escúchame, el problema de nuestras relaciones con los haitianos es un problema de unidad nacional. Ese es el primero. Exacto. Ese es el primero porque la campaña sigue. No, pero viene. No, pero sigue, no. sigue. Sigue, Pero no. ahora vendrá con mayor esfuerzo porque nos van a tratar de poner unos campos de refugiados o como le quieren llamar, Pero de yo aquel quisiera lado. saber, yo quisiera Para cuando tú saber le dije, hasta el Papa lo Pero, metió en la pero, campaña. Sí, ¿cómo el tú haces? Papa. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú haces? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú haces? Comparando los Pero bueno, africanos ¿cómo que tú van a haces Italia. campamentos Bueno, de la misma- refugiados para ciudadanos de tu propio país? pero yo no entiendo. Eso yo no lo estoy Bueno, porque entendiendo. lógicamente yo estaba O sea, admitiendo- Haití está haciendo No. campamentos de refugiados para haitianos No tiene sentido. dentro de Haití, Tiene sentido. Sí, tiene que no sentido. lo aceptan como haitianos. No, porque No, son, no, 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 son no, ilegales. No, que no, No, lo no, aceptan no, como que haitianos. son ilegales en Ellos Haití. son dominicanos en Haití. No, tiene Son- sentido porque es un tránsito. Son indocumentados en Haití. No tiene sentido. Es un tránsito. No tiene sentido. Un día los campamentos diga que van a- tiene sentido. un día los campamentos desaparecen y están no me mudando diga eso que aquí. tiene José sentido. Manuel, son indocumentados en Haití. Exacto. Y como lo son, Son haitianos. claro, pero son indocumentados en su propio país, como lo son, lo vamos a tener en un campo Lo de que refugiados pasa es que van a y se lo ser- vamos a mostrar al mundo. que están de Digo, tran- miren señores, están estos de señores tránsito, de Van a aquel ser lado, que desnacionalizados. tienen 370 kilómetros de frontera, nos han mandado a estos señores que están allá viviendo muchísimas, ellos hablan español y todo. Exacto. Y entonces mira ahora,
No, lo traen me lo han para mandado acá, para acá, pues yo lo- y no tenemos ni siquiera dónde va a llevarlo para una operación sencilla de un dedo. Yo no sé lo que va a pasar porque Bueno. Aquí hay una muchacha de esa que anda, que vino al programa, Ana María Belique. Que yo lo único que le pregunté que le molestó a ella fue que ella dice que, Bueno, yo no sé cuántos años tiene Ana María, tiene 30 años, tal vez, no sé. Ella es hija de padres haitianos, puros. Sí. Y ella no conoce, Haití. no conoce ni la frontera. Dijo ella. Y yo dije, pero ¿y cómo es posible que tú nunca te hayas motivado por conocer la tierra de tus padres? ¿Me explico? O sea, porque para que tú eres mediático. Entonces, yo nunca lo había visto eso. Cómo un país hace campamento de refugiados para sus propios ciudadanos. Yo eso no lo Te había estoy visto. diciendo que es un tránsito. Pues no diga que tiene sentido. Tiene sentido para el estamos en proyecto, elecciones. claro. En elecciones en Haití. Tiene sentido para el Es un proyecto que hay. contrasentido. No, pero no, él está diciendo... Pregúntale Eso es lo que él está diciendo. Pregúntale a Clinton Exacto. si tiene o no Perdón. tiene sentido. Es Yo sé lo que satírico. tú estás diciendo y yo te estoy diciendo lo que yo te estoy diciendo. Satírico. Tú dices que tiene sentido, yo digo que es un contrasentido. Satírico. Sí. Es que es él. Yo sé, Sí. yo sé lo que él está diciendo. Pero el problema viene y duro. El problema no Señores. viene, el problema va. Señores, miren. Está. Pero yo quiero hablar del dinero. Yo quiero hablar del dinero. Yo quiero hablar del tema. No, pero espérate. Permíteme hablar del tema del dinero de la campaña. No. Ah, Oye, ¿cómo? para Déjame terminar hablar este de tema, eso, no, por pero espérate, favor. óyeme, No, ya yo cambié mi concepción. ¿Cuál? Yo creo ya que definitivamente un país como la República Mente, ocupado por un país vecino, con campamentos de refugiados dentro del país vecino, de sus propios nacionales, que no son nacionales en su propia nación, solamente converge hacia un futuro. Y mira, lo que voy a decir, nunca lo he dicho, ya lo he comentado recientemente, pero estoy convencido de que la isla es un poder económico para todos sus habitantes. Eso en algún tiempo próximo, escríbelo, y quiero estar vivo para verlo, va a ser otro tipo de convivencia, otro tipo de nación, y los recursos que están aquí y que están allá servirán para ambos países, para sus conciudadanos. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Porque, óyeme, hay mucha gente que está metida en un aire acondicionado y habla del tema de la migración. Y nada más lee lo que sale en los periódicos. Pero Ezequiel tiene la experiencia de haberlo visto allá, ahí en la frontera. Pero yo lo estoy viviendo y viendo en todos los barrios de la República Dominicana, sin excepción de calidad de barrio. Un país ocupado, 2 millones de inmigrantes mal contados que viven aquí. No se van a ir de aquí, no los van a repatriar, porque se nos va a caer la industria de la construcción, se nos va a caer la agricultura. Son 2 millones realmente. Tú estás equivocado. Yo estoy equivocado. Estoy equivocado. Lo que no lo van a hacer en lo que la Está gente bien, cree que son masivas. tráeme a los narcotraficantes no, dominicanos que lo van a- están en Nueva York, que lo vengan van- a trabajar lo van a para acá. repatriar. No, es Lo van a gradual. repatriar. Gradual. No No, ellos, van a- ellos están preparándose, yo creo que sí. No, tú estás Oye, me van a equivocado. repatriar los que lleguen esa noche y lo cojan en el puente allá. No, estás ahí, equivocado. para afuera. Bueno, pero tú querías decirme algo con el tema de la... Mira, ¿cuánto creen ustedes que cuesta la campaña política de la candidatura presidencial? Muchísimo Pero la dinero. pregunta tú me la Muchísimo vas- dinero. No, pero Muchísimo vamos a dinero. contestar eso. Muchísimo entonces dinero. contestamos. Muchísimo dinero. Vamos al corte. Más que cualquiera. Mucho dinero. Vamos al corte. Bien amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. José Manuel Luna Valiente, Andrés Terrero Alcántara y un servidor Ezequiel Molina Lizardo. Yo les preguntaba, le dejé la pregunta en el tapete. ¿Cuánto creen ustedes? Y me lo contestan por separado, aunque yo no soy entrevistador acá. Sí. ¿Cuánto crees tú que cuesta una campaña para la candidatura presidencial? En este momento actual, con los candidatos que tenemos, nos va a salir más cara. No. Pero- Olvídate de Sí. cuánto cuesta. Dinero, él dice. Dinero. ¿Cuánto se invierte? Es que en esta campaña no hay que medirlo por inversión, No, hay que pero- medirlo por pero resultados. Olvídate de esta campaña, José Manuel, sino cuánto costó entonces. La anterior, Vamos a la anterior. ¿cuánto costó La anterior costó 10 mil millones.
La presidencial, ¿verdad? La presidencial, sí. ¿Cuánto crees tú? Como 6.000 millones. Sí, yo creo que está razonable. Ahora, yo te digo, ¿cuánto le va a costar? Pero yo creo que debería costar lo mismo. No. La de ahora. Yo creo que debería, todo el que aportó. No, ahora digo que no debe estar ni 1.000 millones. Escúchame, todo el que aportó en la campaña pasada y llegó a aportar en conjunto y se llegaron a aportar 6.000 o 3.500 millones, yo creo que deberían aportarlo de nuevo. Igual, lo mismo. Igual. ¿Sabes para qué? Para que el presidente use ese dinero en un bien social. O sea que no en campaña política. O sea que tú lo que propone es que se Para que deposite no tenga que en la aportar, cuenta única. Para que no tenga que... No, él no tiene por qué aportar la cuenta única. ¿Quién? Puede recibirlo y como partido, como candidato, aportar el dinero simplemente en bien social. Pero espérate. No tiene que ser cuenta única. perdón. El Estado no puede recibir dinero. Pues tú lo no, pero sabes. entonces... Tú sabes que tú eres auditor. Pero yo no me venga a mí a tirar gancho porque tú sabes que yo me sé estoy eso. tirando un gancho bien Pero no me claro. lo tires porque yo me conozco eso. Entonces, ¿cómo que tú? Pues no me, ¿Cuál es la no me venga forma? a mí con doña Milagro, que recibió 2 millones y lo puso en la cuenta única. Pero eso es ilegal. No, pero yo tengo otra ¿De forma. quién lo recibió? ¿De quién? Doña Milagro. ¿De quién lo recibió? No recuerdo. De Quirino. Déjalo así. Lo que quiero decirte No, es, pero, perdón, ¿cuál es la metodología que tú estás practicando? como él como candidato puede hacer sus inversiones Señores, sociales, aportar señores. construir escuelas también si quiere, o hospitales. Pero yo digo, eso es utópico. Donación, aportar dinero, Sí. aportar dinero y sin esperar cargos ni favores políticos. Para que se pueda ir eliminando el clientelismo político. Oye, mira. Porque, óyeme, es que estamos en la gran ¿Cómo se llama esa obra? Utopía. Bueno. Utopía. Okay. Pero, óyeme, es que estamos a las puertas. ¿Pero qué significa ese costo de elecciones? Eso es gorra, camiseta y chercha, wiki, No, romo y pipicapollo no, y comunicación. No, eso es carísimo. Comunicación. ¿Tú sabes cuánto? Sí. ¿Tú quieres que te diga cuál es? No, y combustible. Transporte. Transporte y Sí. todo Señores, eso. escuchen. Estrategia y armar no, clarimas y todo eso. Comida y ¿Cuánto bebida. es? Food Sí, and beverage. exacto. No, Food and yo beverage. te voy a calcular lo que le cuesta a este gobierno. Ahí ve. Sí, Alimentos y bebidas. Yo te voy a calcular ahora, vamos a calcular entre los tres. Vamos a hacer un ejercicio de lo que le cuesta a este gobierno permanecer como gobierno 2016-2020. ¿Cuánto es un 1% del PIB? 26 mil millones de pesos. O algo ¿verdad? más. O algo más. Ok, entonces en la discusión del pacto fiscal, empresarios y gobiernos van a decir, bueno, pero no me suba tanta presión. Yo te aceptaría que tú me subas un 2, no un 4. 2 puntos. Exacto, no un 4. Entonces el gobierno va a sacrificar Un 2%. 52 mil millones. Pero ya es que ya tú estás No. haciendo lo mismo que se ha hecho todo. Yo lo que No, precisamente eso no lo ha hecho nadie. Está haciendo un ejercicio. No, pero está condicionando los aportes. No. Míralo ahí, está condicionando los aportes. Está diciendo que los empresarios van a aportar siempre y cuando en el pacto fiscal lo favorezcan. Porque tú entiendes que no. No, pero estoy hablando de que estamos a las puertas de hacer un gobierno De unidad diferente. nacional. pero déjame el tema de unidad nacional, es un tema político. Bueno, pero yo estoy, escúchame, óyeme, racionalmente, pero escúchame, lo que le es que cuesta tú la no crees economía. en él. Yo creo, Yo creo en eso. Yo creo. Acuérdate que nosotros dijimos los dos que no estábamos de acuerdo contigo. Exactamente. Entonces, tú tienes que respetar también la opinión de nosotros. No, es que yo no estoy hablando del pacto por unidad, yo estoy hablando de lo que el sacrificio que hace un gobierno. Cuando el presidente dice, no tiene que ser el presidente Medina, no es el caso, no lo estoy criticando. Tú dices, no vamos a discutir pacto fiscal, vamos a retrasarlo del pacto laboral. Te pongo otro ejemplo. En esta semana, el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, y Gabriel Castro, superintendente de Valores, acaban de anunciar que ha salido la 6ª revisión del nuevo proyecto de ley de mercado de valores, que tiene muchísimas implicaciones importantes en el mundo financiero. Tuvo que consensuarse bien la ley. No está consensuado todavía. Óyeme, tuvo que consensuarse con el sector. Es un borrador, ¿verdad? Es un borrador. Pero tuvo que consensuarse con el sector. Pero no. Ahora comienzan. Ahora comienza. Sí. Se lo presentaron y en la página web de la Super de Valores. Señores, ¿cómo te va a decir que ahora comienza? Eso estaba ya a la puerta del Congreso y tuvieron que retirarlo. Está bien, hablemos otro tema. Yo estoy hablando con... Pero no, porque tú estás hablando una cosa y tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo te estoy diciendo que esa ley estaba en las puertas del Congreso y
no está en el Congreso, no está Óyeme, consensuada. Estaba ahí y tuvo que ser retirada para consensuarla mejor. No me diga que no, José Manuel, porque estamos totalmente edificados los dos. Tú estás por un lado y yo por el otro. ¿Cómo dice la nota de prensa del Banco Central? ¿Qué Pero dijo no el me diga presidente? la que dice ahora. Yo te estoy diciendo lo que ha pasado en los meses No, anteriores. él dice que se refiere a que ya estuvo. Que estuvo, ya estaba en el Congreso y fue retirada más o menos prácticamente Sí, porque para estaba muy arreglar, mal. porque tenía algunas Sí, cosas había que estaban arreglarla. consensuadas. No me diga que no. Ahora, que también hay que revisar esa, perfecto, no hay problema. No, pero también, pero eso es parte del gobierno de unidad nacional. Es que creo en un Porque gobierno es de así, unidad nacional. es así. Él no cree, yo sí creo. Óyeme, Ahora cuando también tú- sé que no ha habido... No, espérate, no me achaques No, en tú no público, crees, tú no no me crees. achaques en público que no creo. No. Tú lo has dicho. Yo puse mis condicionantes porque yo creo lo que ha pasado Pero lo has siempre. dicho tú, yo no he Sí, dicho sí, nada. sí. ¿eh? Ah, ok. Pero no, por, pero eso no, tú que lo por dices. eso no quiere decir que yo esté en contra del gobierno, al No, contrario. pero No, yo no, estoy no, diciendo no. el gobierno. Pero vamos a los valores, porque Pero- ustedes le han sacado el cuerpo a un tema de negociación siempre, No, político, no, económico. Lo que quiero decir es yo no le que en regalo ese el gobierno de unidad nacional es para entregar intereses. O sea, yo suelto mis intereses. Yo negocio. Bueno, Bueno, pero el problema eso es que no Vamos se van a lograr sacrificar es que todos. no se va a avanzar. Pero Ezequiel acaba si de no hay decir que hay que unidad buscar nacional. 170 mil millones No, de pesos, no, entonces no. ¿cómo que lo vamos a buscar? No, Si vamos a bueno, tener- cuando se pongan de es un acuerdo con el pacto pacto fiscal. fiscal. Entonces, si tengamos que sacrificar la mitad, eso le va a costar al gobierno el sacrificio. Bueno, Pero eso bien. lo crees tú que puede haber. Sí. Yo lo que Ah. entiendo que no debe ser así. Pero tiene que también, todo el mundo tiene que sacrificarse. Todo el mundo se va a Es que tú sacrificar. estás muy pesimista con el gobierno de Unidad Nacional. Está pesimista José Manuel, no diga No, que no, no. yo estoy planteando No que- de este gobierno, de un gobierno de Unidad Nacional. Sí, por la historia. Pero mientras yo estoy mirando, lo que ha pasado. yo no te voy a decir los ministerios, pero pero tú- mientras estoy mirando a fulanito allí, a la otra allí, a la otra señora allí, pero al y- otro y- carajo y aquí. déjame- y te quiero decir algo al inicio. El Partido Reformista Social Cristiano, ¿Y por qué yo no he mencionado partidos? sí, lo No, mencionaste al pero que lo principio. menciona. Lo mencionaste al principio. Sí, dijo la rémora y mencionaste Exactamente. reformista. Óyeme, ha jugado su papel. Bueno, pero óyeme, más y bonito, tiene, bisagra, óyeme, bisagra. y fue, Oye, está y hablando ahora fue de- nada más y No, nada eso- menos que ese día, 2 de junio del 96, cuando le permitió al PLD llegar al poder. Mire, nos quedan 2 minutos. Que Al sí. PLD. Permítame. Entonces, fueron permítame los hablar creadores valga la redundancia, de crear un partido con capacidad de Permítame. poder y de estar en el gobierno por 16 años. Pero- Oye, ¿y eso no tiene un costo político? Claro que lo tiene. ¿Y tú te crees que ahí hay mucha gente capaz? Permítame hablar del asunto de Bausita, Dele para allá. Pedernales. Si te quedan 2 minutos. Se le ha dado 30 días a esa empresa para que desmonte todo. Se lo dio minería. Sí. Minería. No minería, no. Energía. El Ministerio de Energía y Minas. Ah, pues Vía dice minerías. Vía minería. Entonces, ¿cómo tú puedes creer que se puede desmontar una inversión así en 30 días? Imposible. Entonces es un problema. ¿Pero qué es lo que están de desmontando? seguridad. Pero No, que ya no se va a poder exportar un gramo de bauxita a partir de 30 días. Gallo, pero tipo no han hecho ninguna inversión en este país. No, escúchame. No, José algo Manuel. hay Se inversión. ha hecho inversión. No me Hay- digas que hay- no, hay una inversión. porque hay que ver. Se ha hecho inversión. Oye, si no Ahora, tiene que presentar independientemente de que se haya hecho mucho o no, se hizo un contrato. Ahora, tú lo puedes romper el contrato si hay incumplimientos ambientales. Claro. Pero porque el gobierno tenga o el Estado un proyecto turístico, tú no puedes decir que tú en 30 días tienes que desmontar eso. Tú tienes que decir, le vamos a dar el tiempo exacto para que usted pueda hacer esto. Porque si no, ¿en qué estamos? Hay que hablar con... Para mí ahí ha habido un abuso de poder. Yo creo que nosotros debemos traer al director de minería. No al ministro, al director, sí, para que nos explique. No, pero que bien venga don Antonio también. Hablando de gobierno de unidad nacional, esa es una posición de ajedrez del gobierno con relación al tema minero. Y dio adelante una muestra de defensa del medio ambiente. Bueno, para cuando venga la decisión importante que hay que tomar, yo creo, se tome. ya se terminó el tiempo, pero yo creo en el gobierno de unidad nacional. Yo también. Gracias, amigos, por su atención. Que Dios los bendiga.